Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Están disfrutando la conferencia? Ya sé que tienen hambre, yo también. Así que no vamos a durar mucho. Pero qué bendición ver a este grupo de hombres que llegaron aquí con fe. Dios honra la fe. Y ustedes están aquí hoy porque creen que Dios va a hablar a sus corazones y Dios lo va a hacer. Y por ello quiero felicitarlos porque han demostrado gran fe, no solamente al venir acá, pero algunos tuvieron que en verdad desvelarse, ¿no? Tuvieron que madrugar de muy temprano para llegar acá. Otros tuvieron que venirse como sardinas en los carros porque apenas cabían, ¿sí? Pero quiero decirte que nada de eso es en vano. El Señor lo ve y el Señor va a honrar tu fe y te va a hablar a tu corazón. Así que felicidades. Y sé que en camino acá todos estaban obedeciendo los límites de velocidad, ¿cierto? Espero que sí, porque hubo un cuate que no lo estaba haciendo. Venía todo lo que daba y venía con su esposa. Y pues lo paró la federal, inmediatamente le dijo, oye, ¿por qué estás excediendo el límite de velocidad? Vas a más de 160 kilómetros por hora. Dice el hombre, no, no es cierto, yo iba a 70 kilómetros. Dice su esposa, deja de mentir. Ibas más recio que eso. Dice el policía, y también te estoy deteniendo porque no traías el cinturón puesto. Sí lo traía, nomás que cuando usted me detuvo me lo quité. Dice la esposa, deja de mentir, no lo traías puesto. Dice el policía, y además también te voy a dar una multa porque traes la luz de atrás fundida en el alto. Dice el hombre, oficial, no sabía, apenas sucedió. La esposa le dice, deja de mentir, sabías que esa luz no te funcionaba desde hace 6 meses. El policía voltea a la esposa y le dice, oiga, ¿su esposo siempre es así de mentiroso? Le contesta la esposa, no, solamente cuando anda borracho. Ese hombre verdaderamente no estaba caminando en Jesús. Mi vida en Jesús. ¿Cómo es tu vida en Jesús? ¿Cómo es mi vida en Jesús? Pues quiero decirte que un hombre en Jesús actúa muy diferente. Y es lo que vamos a mirar hoy. El tema de nuestra conferencia es mi vida en Jesús. Y estamos estudiando la epístola de Pedro. Y qué personaje, ¿no? Porque la verdad todos podemos identificarnos con este cuate. Todos, cada uno de nosotros. Pero ¿sabes también algo acerca de este hombre? Que después, cuando él se entregó completamente, cuando el Señor lo restauró, fue un gran hombre de Dios. Un hombre que Dios usó grandemente, uno de los primeros pastores en la iglesia primitiva. Y no solamente eso, nos dejó 2 cartas para poder estudiar, para poder recibir consejos de la palabra de Dios y por medio de sus propias experiencias. Así que si tú tomas apuntes, puedes ponerle como título a la enseñanza de este momento, un hombre en Jesús. Un hombre en Jesús. Y vamos a estar mirando el segundo capítulo de Primera de Pedro. Una vez más, nuestro texto es Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Y en el transcurso de nuestro estudio vamos a mirar 8 verdades de un hombre en Jesús. 8 verdades de un hombre en Jesús. Así que vamos a comenzar porque solamente tengo 3 horas y queremos terminar. Así que vamos a comenzar con el versículo 1. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Para que permanezcan, pero cuando escuchamos la palabra desechar, lo que viene a la mente es tirar. Entonces lo está diciendo Pedro, le está diciendo desecha, tira todo lo malo. A veces el cristiano no quiere tirar lo malo, lo quiere poner o acomodar, ¿no? Y tenemos que tirarlo, deséchalo, no sirve, no es bueno para ti. Porque si lo acomodamos, lo estamos guardando para otra ocasión. Y no podemos guardar eso malo, tenemos que desecharlo de nosotros. Porque ya el Señor nos ha lavado a nosotros, por lo tanto desecha todo aquello que nos va a perjudicar. ¿Y de qué manera podemos nosotros desecharlo? Porque lo leemos, pero ¿cómo me lo puedo llevar a mi casa y practicarlo? Ok, pastor, me dice que lo deseche, pues ¿dónde está para desecharlo? ¿No? ¿Cómo lo podemos practicar?
Primeramente, reconoce qué es lo malo en ti. ¿Cuáles son las cosas que estás haciendo que al Señor no le agradan? Ya sea por medio de tus pensamientos, ¿sí? Nosotros sabemos en lo que pensamos, en qué permitimos que nuestra mente se vaya, en qué viajes nos lleve. Así que si es tus pensamientos, deséchalos. Segundo, puede ser tus palabras. Cómo hablas en el hogar, cómo hablas en tu lugar de empleo. Y no estoy hablando necesariamente que estás diciendo groserías o chistes de doble sentido, pero en ocasiones simplemente somos rudos. No somos amables. ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tus hermanos si están en la casa contigo? ¿Sí? Entonces, si estamos hablándoles mal, rudos, debemos desechar eso. Desechar eso. Desechar esas malas acciones también que en ocasiones tenemos. Pero para esto, hermanos, necesitamos examinarnos, una autoexaminación para poder identificar qué necesitamos desechar. Porque si no sabes qué es, entonces ¿cómo lo vas a desechar? Primero, reconoce qué es lo malo para que lo puedas desechar. Segundo, arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es darle la espalda al pecado o lo malo que estás haciendo e ir hacia la dirección de Dios. Ese es el arrepentimiento. A veces el cristiano se queda corto en este proceso. Vamos a decir que el pecado está aquí y estoy disfrutando el pecado. Y digo, me voy a arrepentir y le doy la espalda al pecado. Pero ¿sabes qué? Después de un tiempo doy la vuelta y ¿con qué me topo? Con el pecado. Entonces el arrepentimiento no solamente es darle la espalda al pecado, pero ir hacia las cosas de Dios, ir hacia la voluntad de Dios. De esta manera me estoy alejando ¿de qué? Del pecado. Pero si me quedo simplemente diciendo, no lo voy a hacer, 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 ahí estoy otra vez. Entonces ese es arrepentimiento. Número 1, identificar, reconocer qué es lo malo. Lo segundo es arrepentirte. Y lo tercero es empezar a hacer cosas buenas, que viene de la mano con el arrepentimiento. A veces nos convertimos en cristianos legalistas. No hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto y aquello. ¿Qué puedo hacer entonces? Puedes alabar al Señor, puedes leer tu Biblia, puedes servir, ayudarle al prójimo. O sea, no solamente es de que no, sino más bien si nos enfocáramos en lo que sí podemos hacer, aquello que no podemos, ni siquiera nos cruzaría por la mente porque estamos tan ocupados haciendo lo que sí debemos hacer. Desechar lo malo. ¿De qué manera? Reconociendo qué es lo malo que debo desechar. Segundo, arrepentirme de ello. Darle la vuelta, ir y seguir al Señor. Y tercero, hacer aquellas cosas que sí le agradan al Señor. Entonces, es la primera verdad que encontramos en un hombre en Jesús. Vamos a continuar y si me acompañas vamos a leer el versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Después de desechar lo malo, Pedro ahora les dice que deben desear ¿qué? La leche espiritual. Y esto nos está hablando de la palabra de Dios. Y dice, deseala de la manera que un niño, que un bebé desea la leche. ¿Cuántos han visto a un bebé que quiere su leche? ¿Sí? Qué divertido, ¿no? No, los niños ¿qué hacen cuando quieren su leche? Lloran y lloran y lloran y lloran hasta que les dé su mamila, ¿sí o no? ¿Sí? No dejan de llorar hasta que les das su leche. De esa misma manera que tú y yo podamos desear la palabra de Dios. Y esta es la segunda verdad de un hombre en Jesús. Segunda verdad de un hombre en Jesús, desea la palabra. Desea la palabra. De lo que habla Pedro es más que un antojo, es una necesidad. Así como el bebé, el niño, está llorando porque él necesita su leche. Él llora y grita porque siente la necesidad. El hombre Jesús siente la necesidad y tiene el antojo de la palabra de Dios. Cuando en la mañana estás tan ocupado,
y por X razón no tuviste tiempo de abrir tu Biblia y pasar un tiempo con el Señor, ¿cómo te sientes en el día? ¿Te afecta? ¿Sientes la necesidad de hacer un alto y abrir la Biblia y pasar un tiempo con el Señor, o es como si nada, como cualquier otro día? ¿No? Quizás ya hasta los 3 días después dices, ¿sabes qué? Ya llevo 3 días sin leer la Biblia. ¿O te afecta? Sientes la necesidad. Porque de eso nos está hablando Pedro, que un hombre en Jesús desea la palabra de Dios, tiene necesidad de la palabra de Dios. No puedo salir de la casa sin antes haber pasado un tiempo con el Señor, de estar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la leche hace? La leche llena, la leche nutre. Para el cristiano, la palabra de Dios te llena y te nutre. Y muy contrario al alimento físico. Porque el alimento físico, ya como la mayoría de ustedes están ayunando, ¿sí? Comenzamos a las 9 y desde las 9 no han comido nada. Ya la tripita está peleándose con la otra, ¿sí? Ya se están saboreando las hamburguesas que dijo el pastor Juan, ¿sí? Pues al contrario al alimento físico, mientras más tiempo duras sin alimentarte espiritualmente, menos hambre te da espiritualmente. Físicamente, mientras más horas pasan sin comer, más hambre tienes. Espiritualmente no. Entonces tú, cristiano, si estás aquí y el Señor te está hablando y reconoce, ¿sabes qué? La verdad, yo no tengo ese deseo por la palabra. Esa es la verdad. Ya la leo como si nada, nomás para cumplir. Entonces quiero animarte que te obligues a comer de la palabra. Oblígate. Porque contrario al alimento físico, mientras más comes de la palabra de Dios, más hambre vas a tener de la palabra de Dios. Más la vas a desear. Un hombre en Jesús desea la palabra de Dios. Vamos a continuar y vamos ahora a leer versículos 4 al 8. Versículos 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En este pasaje, Pedro les está recordando a los cristianos quién es Jesús. ¿Y notaron la descripción que da Pedro de Jesús? Dice que es una piedra angular. Ahora, la piedra angular era la más importante en una construcción. ¿Por qué? Porque esa piedra angular era la referencia para el albañil poder cuadrar su edificio. ¿Cuántos aquí le han hecho la construcción acá en México? Levanta la mano. Ok. Ustedes que le han hecho la construcción acá en México, ¿cuántas veces te has encontrado una pared bien cuadrada? ¿Verdad? Es horrible, es horrible. Por lo tanto, puedes reconocer la importancia de esa piedra angular, porque de esa piedra angular se sacaban todas las medidas para que el edificio quedara bien cuadrado. Entonces, la piedra angular era lo más importante de ese edificio. Un edificio que no está bien cuadrado se está arriesgando a que caiga, a que no permanezca. Así que para el cristiano, Cristo es todo, es la cabeza, la piedra angular. Y ya que Él es todo para el cristiano, mira lo que dice Pedro al inicio del versículo 4. Dice, acercándoos a Él. Y esto nos lleva a la siguiente verdad. Verdad número 3 de un hombre en Jesús se acerca a Jesús. Una vez más, un hombre en Jesús, número 3, se acerca ¿a quién? A Jesús.
Eso es muy interesante que Pedro lo diga. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan, Pedro negó ¿a quién? A Jesús. Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos. Y por experiencia dice, no seas como yo. No camines con Jesús de lejos. Acércate a Jesús. Pedro conocía a Jesús. Pasó tiempo con Jesús. Era discípulo de Jesús. Mas sin embargo, se alejó de Jesús. Lo que esto nos enseña es que es muy posible que conozcas a Jesús. Es muy posible que vengas a la iglesia, que sirvas en la iglesia y aún así con todo eso estés alejado de Jesús. Un hombre en Jesús se acerca a Él. ¿Qué significa esto de acercarte a Jesús? Significa ser intencional. Sé intencional en estar en la presencia de Jesús, en tus decisiones, en tus acciones, con tus palabras. Sé intencional. Cuando hablas asegurándote que estés cerca de Jesús, palabras de edificación. Cuando hagas algo, asegúrate de hacerlo en el nombre del Señor, que es para el Señor. Eso es acercarte a Jesús. Debemos ser intencionales. Si tú esperas que eso nazca de ti, de este hombre miserable, muy poco va a pasar. Mas sin embargo, cuando estás cerca de Él, entonces sí, el Espíritu Santo va a fluir y tus acciones vas a ver que son de acuerdo a la voluntad de Dios, pero solamente cuando estás cerca de Jesús. Sí. Entonces, un hombre en Jesús es intencional en acercarse a Jesús. Es mi oración que cada uno de nosotros en este día nos acerquemos a Jesús. Porque para ser hombres en Jesús debemos estar cerca de Él. Vamos a continuar nuestro texto y vamos a leer versículos 9 y 10. Versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El texto anterior hablaba Pedro de Jesús como la piedra angular y el cristiano como parte de esa misma construcción. Entonces la imagen era de que Jesús en ese edificio, lo más importante, y después nosotros esas piedras vivas siendo también puestas en su lugar cada uno para formar un gran edificio. Esa es la imagen que nos da Pedro. Mira el versículo 5 una vez más en nuestro texto. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y aquí continúa Pedro con esa misma idea. Leemos el verso 9. Vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Viste lo que dijo aquí Pedro acerca de ti? Dijo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esto es lo que el cristiano en Jesús es. Esto, amigos, hermanos, nos lleva a la cuarta verdad. Un hombre en Jesús reconoce su identidad. Una vez más, un hombre en Jesús reconoce su identidad. La Biblia nos dice que el enemigo, el diablo, es el acusador de los hermanos. ¿Qué significa esto? Significa que es el primero en señalarte con el dedo. Eres un perdedor, no sirves para nada, eres un hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia? Y mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y luego te encuentras, no sirvo para nada. ¿Para qué voy a la iglesia?
¿Para qué leo la Biblia? Quizás no lloras así, lloras más varonil, ¿no? Pero el punto es de que te la crees y te desanima. Y dices, pues ¿para qué le seguimos? ¿No? Pero son puras mentiras del enemigo. Tú tienes que sostenerte en la verdad. Sostenerte en lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Ese es quien eres tú. El enemigo no te da tu identidad. El enemigo no te da tu valor. ¿Quién te lo da? Dios Todopoderoso. ¿Sí? Y cuando tú caes en esas mentiras y las crees, lo que estás diciendo es, Dios, te equivocaste conmigo. Dios no se equivoca. Compartía el pastor César, eres elegido por Dios. ¿A poco que crees tú que estás aquí porque eres el más guapo? Te mintieron si crees que fue por eso. ¿Sí? O el más inteligente o el más santo. No, es por la gracia de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Dios en su placer dijo, tú estás en mi equipo, tú estás en mi equipo, tú estás en mi equipo. De tantas personas, de tantos hombres, tú has sido elegido. Entonces Dios es quien te da el valor. Dios es quien te da tu identidad. No crea las mentiras del enemigo. Un hombre en Jesús reconoce su identidad. No es un donadie, no es un fracasado, no es un pecador. El hombre en Jesús, al reconocer su identidad, no hace pretextos. Porque a veces eso es lo que queremos hacer. Nos queremos valer de esas mentiras del enemigo para decir, oye, brother, ¿no quieres ayudar? ¿No quieres servir? No, bro, yo eso no le hago, yo no sé eso. No, eso es para los más santos. Mira la Biblia que cargo. Para los que cargan Biblias así grandotas, ¿no? Y queremos escudarnos con eso, ¿no? Pero no es así, no es así. Es todo por el Señor. Entonces recuerda quién eres tú en Cristo Jesús. Tú eres hijo del Rey de Reyes. Eres de la realeza. Eres ciudadano del cielo. Eres más que un vencedor en Cristo. Has sido justificado, libre de culpabilidad. ¡Qué bendición! Ese eres tú, hermano. Ese eres tú. Tu historia no ha terminado. Dios aún tiene mucho para hacer y hacer por ti y para ti. Entonces no crean esas mentiras y ya así soy, así seré ya siempre. No, Dios tiene mucho más para ti. Qué bendición, ¿no? Y qué bendición que es Él el que lo hace nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente estar disponibles. Buscar ser esos hombres en Jesús. Hermanos, vamos a continuar y vamos a leer versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar a vuestras buenas obras. Pedro, después de recordarles su identidad en Cristo, ¿qué es lo que ahora hace? Les recuerda que son peregrinos, que solamente están de paso por aquí. ¿Quién ha ido a acampar? Amén. Cuando voy a acampar está bien divertido el primer día. Y ya me quedo otro día nomás por la flojera que me da tener que volver a quitar esa de acampar y empacar todo, ¿no? Pero el ir a acampar no es algo permanente, nomás es de paso. Nosotros aquí también nomás vamos de paso. Y quizás dice, sí, pero ya son más de tantos años que sigo aquí de paso. Pues esos años no se comparan con la eternidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos a la luz de la eternidad, en verdad el tiempo que estamos aquí es solamente de paso. Solamente de paso. Y es lo que Pedro le está recordando a los hermanos, porque los hermanos
El pastor César compartió acerca de que ¿cómo diríamos? Lo trajeron para acá, ¿no? Lo exportaron. ¿Alguien más ha sido exportado aquí? ¿Sí? ¿Sí? Los exportados los traen para acá a un lugar que no conocen en verdad, sin nada, ¿sí? Nomás, ahí está, a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, a estos hermanos no exactamente los exportaron, pero sí los estaban persiguiendo. Entonces, ellos se habían ido por la persecución que había ocurrido y estaban viviendo en diferentes partes. Así, a quienes está escribiendo Pedro son hombres que estaban pasando por tiempos difíciles, como quizás tú también los estés pasando. Y Pedro les quiere recordar, hey, calmados. Ay, mi Jerusalén, cálmate. Nomás estamos aquí de paso, ¿sí? Que estés en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, San Vicente, nomás estás de paso. Sí, nomás estás de paso. Así que no se estresen, tranquilos, y vamos a enfocarnos en lo que sí es eterno, en lo que sí es real. Y esa es la exhortación de Pedro a estos hermanos. Y en medio de las pruebas y las dificultades, le está diciendo, guarden su testimonio. Guarden su testimonio. Y esa es nuestra quinta verdad de un hombre en Jesús. Un hombre en Jesús guarda su testimonio. Una vez más, número 5, guarda su testimonio. El testimonio habla de la reputación de la persona. ¿Qué es lo que marca a esa persona? ¿Qué es lo que los demás dirían de ti si les preguntara, a ver, dime acerca de fulano de tal? ¿Qué dirían? ¿Qué crees tú que dirían? No lo digas en voz alta, nomás piénsalo. ¿Qué dirían? ¿Sí? Yo me he puesto a pensar en esto. Y tristemente la conclusión que llego, ¿qué dirían de mí? Dirían, siempre tomaba café. ¡Wow! ¿Sí? O sea, ¿qué dicen de ti? Si le preguntara a tu cónyuge, ¿qué diría tu cónyuge de ti? ¿Qué es lo que te marca? Gritón, flojo, necio, rebelde. ¿Sí? ¿Qué diría tu cónyuge de ti? Ese es nuestra reputación y viene siendo nuestro testimonio. Entonces, la manera que vamos a cuidar nuestro testimonio es con nuestra conducta y con nuestro comportamiento. Con nuestra conducta y nuestro comportamiento. Ese es nuestro testimonio. Tú puedes decir que eres esto o aquello, pero tu conducta, tu comportamiento debe respaldar lo que estás diciendo. ¿Sí? No puedes decir, yo soy una persona que la verdad me es fácil perdonar a todos, pero nunca traes una sonrisa. Siempre traes cara de chupalimón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás enojado. Porque quieres vengarte. Tienes rencor. Entonces puedes decir que eres una cosa, pero tu comportamiento, tu conducta debe respaldar lo que estás diciendo que eres. Ese es nuestro testimonio. Y el guardar nuestro testimonio implica ser intencional de vivir de tal manera que respalde nuestra declaración de ser hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanta la mano, que no te dé pena. ¿Sí? Amén, amén. Allá había menos, pero está bien. Entonces, como hijos de Dios, nuestra conducta debe decir eso, ¿cierto? Que la gente ve algo diferente en nosotros. Y recuerden la clave, ser intencional acerca de esto. Ser intencional. Ser intencional en buscar ser como Jesús. ¿Qué haría Jesús? En esta situación, ¿qué haría Jesús? En esta situación, ¿qué decisión tomaría Jesús? Y nosotros buscar hacer eso, ser intencionales, ¿sí? A veces hay cristianos que dicen, pues, a mí a la verdad no me importa lo que digan los demás. Yo sé que estoy bien y Dios sabe. Dios conoce mi corazón y sabe que estoy bien. Hermanos, esa es una manera errónea de pensar. ¿Por qué?
Porque aunque tú estés bien, así como dice el dicho, no hagas cosas, ¿sí? No hagas cosas buenas que parezcan malas, aunque tus intenciones son buenas, pero si la gente piensa que es mala, ¿qué crees que van a decir? Y dice que es cristiano. ¿Sí? A veces el Señor es blasfemado por nuestro testimonio. Y no porque hacemos las cosas con malas intenciones, pero porque no guardamos nuestro testimonio. Un hombre en Jesús guarda su testimonio. Y la palabra guardar habla de proteger. Estás protegiendo tu testimonio. De ataques, de mentiras, lo estás protegiendo. Si te digo yo, protege a tu familia, ¿qué vas a hacer? ¿Dejar la puerta abierta de la casa? ¿Sí? ¿Dejar a los niños chicos sin supervisión? ¿Eso es guardar a tu familia o cuidar a tu familia? No. El guardar y cuidar a tu familia es el estar al pendiente de ellos. Que la puerta esté cerrada, que los niños estén en un lugar seguro, que no les haga falta nada, porque los estás cuidando. ¿Sí? ¿Cuántos atrancaron sus carros ahora que llegaron? Falta de fe. Están bien cuidados. Atrancaron sus carros porque están guardando lo que está ahí, ¿no? Quieren cuidar su carro, que nadie se lo vaya a llevar. Guarda tu testimonio. Un hombre en Jesús guarda su testimonio. Vamos a continuar y vamos a leer versículos 13 al 17. 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Como parte de tener un buen testimonio, también incluye obedecer a las autoridades. El tener un buen testimonio también incluye obedecer a las autoridades. ¿Quién estaba persiguiendo a los cristianos en aquel entonces? El gobierno romano. ¿Y qué es lo que Pedro está diciendo? Obedece las autoridades. A veces nosotros llegamos a pensar, es que las autoridades son bien corruptas. Son mis enemigos número uno. ¿Sí? Pero mira, mientras no te pidan que hagas algo en contra de la palabra de Dios, debemos sujetarnos a las autoridades. Pedro dijo, debemos obedecer al Señor que obedecer al hombre. Entonces, mientras no te pidan que desobedezcas la palabra de Dios al Señor, ¿qué debemos hacer? Someternos a las autoridades. Y eso nos lleva a la siguiente verdad. Verdad número 6. Un hombre en Jesús se somete a las autoridades. Una vez más, número 6. Se somete a las autoridades. Esto pareciera ser como algo obvio, ¿no? Como pastor, eso es obvio. Obviamente me voy a someter a las autoridades. Sí, pero ¿qué tal cuando no te están viendo? ¿Sí? Cuando ves que la policía está ahí, rápido, el cinturón, el cinturón. Pero si no está ahí, no pasa nada. También algunos parece que traemos pies de acero. ¿No? Nomás sabemos rápido y muy rápido. ¿Sí? Pero vemos el policía y ¡ay! ¿Sí? O sea, cuando no te están mirando las autoridades, te estás sujetando a ellas, porque eso es parte de tener un buen testimonio. Y no solamente eso, la palabra de Dios nos dice que nos sujetemos ¿a quién? A las autoridades. Entonces tenemos que, hermanos, buscar hacer esto. Yo sé que estamos mal acostumbrados, pero eso es lo que es, mal acostumbrados. Necesitamos cambiar. Y el Señor quiere ayudarnos a cambiar. El Señor honra cuando nosotros
buscamos obedecer su palabra, obedecerlo a Él. No dice Dios, obedécelos porque son bien buenos estos policías, porque este gobierno es bien justo, por eso obedécelos. No, obedécelos porque Él los estableció. Entonces, al obedecerlos a ellos, a las autoridades, ¿estamos obedeciendo a quién? A Dios, a Dios. Entonces, es muy importante que parte de nuestro buen testimonio como hombres en Jesús es someternos a las autoridades. Someternos también, más adelantito va a hablar Pedro, acerca de el siervo o el criado y su amo, que nosotros podemos de cierta forma aplicarlo al trabajador y al patrón, ¿no? Pero también de sujetarnos a nuestro patrón en la chamba, a las autoridades superiores en la chamba, aquellos que son jefes, también sujetarnos a ellos. A lo mejor estás pensando, sí, pero ese nunca hace nada y le están dando un ascenso y yo como tonto. ¿Sí? Pero lo estamos haciendo ¿para quién? Para el Señor, para el Señor. El Señor no se queda con nada, con nada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios te ve a ti sufrir injusticias, dolor, por Él te va a recompensar. Y no tanto de que ahí te va tu premio, no, de que Él te va a respaldar. Él sabe cómo y cuándo, ¿sí? Pero hermanos, es muy importante tener esto presente, porque en el trabajo se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta. Oh, jefe, yo conozco a alguien que ocupa chamba, él puede venir. ¿Quién es? Oh, es un brother de la iglesia. Ya de esos, otro de esos. No, no. Así como tú, sí, no. Ahí muere, ¿no? Entonces, asegurarnos de dar un buen testimonio también en el empleo, sujetándonos a las autoridades. Vamos a continuar y vamos a ver versículos 18 al 21. 18 al 21. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que anteriormente, como ciudadanos, Pedro le dice a los cristianos que se deben someter a las autoridades que Dios ha establecido. Y aquí le dice a los cristianos que son siervos, que igual estén sujetos con sus amos, aun con aquellos que son difíciles de soportar. Y luego les dice algo clave. Lee conmigo una vez más el verso 21, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro les dice, han sido llamados para sufrir por Cristo. Y esta es la séptima verdad de un hombre en Jesús. Un hombre en Jesús sufre por Cristo. Una vez más, un hombre en Jesús sufre por Cristo. Sufrir por Cristo es uno de los grandes privilegios de un cristiano. Hay un dicho que dice que conoces a la persona según sus enemigos. ¿Sí? Si tus enemigos son cristianos, ¿qué dice eso de ti? ¿No? Pero si tus enemigos es el mundo, los perversos, ¿qué dice de ti? Que eres esa luz. Nuestro enemigo es el mundo, todo lo que va en contra de Dios. Y por esa razón es que el hombre en Jesús sufre. He conocido a cristianos que dicen, pastor, ahora que acepté a Cristo, me está yendo peor. O me dicen, pastor, ahora sí me estoy entregando a Él, más me están atacando. ¿Por qué será? Porque vas en contra del mundo. Vamos en contra de la corriente.
Entonces, si vamos en contra de la corriente, no puedes esperar que va a ser más fácil, ¿verdad? Imagínate nadando en contra de la corriente. ¿Va a ser fácil? No. Pero ¿qué tal si vas con la corriente? ¡Woohoo! ¿No? Y no sé nadar. Ay, ya me iba a caer. Entonces, recuérdenlo, si estás sufriendo es por Cristo. Por eso sufres, por eso van en contra de ti, por eso los ataques, por eso los enemigos, por Cristo. Y qué privilegio, ¿no? La palabra cristiano, en aquel entonces se la dieron a los cristianos, pero en forma de burla. Ay, mira el cristianito, cristiano, cristiano. Porque miraban que seguían a Jesús. Y ahora nosotros, qué privilegio. Cristiano, aleluya. Aleluya, sí, aleluya. ¿Sí? Hermano, sí, hermano en Cristo Jesús. Que no sea una ofensa, que sea un privilegio. ¿Y cómo sabes que la gente te identifica como un seguidor de Jesús, como un hijo de Dios? ¿Cómo sabes? Pues lo vas a saber en la manera que te tratan. En la manera que te tratan. Hay algunos que después de un tiempo y tu buen testimonio empiezan a respetarte. Pero hay otros que no. Y te atacan, y te atacan, y te atacan. Pero hermanos, debemos sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo. Y la verdad que esto me vuela la tapa. Les voy a decir por qué. Porque la mayoría de nosotros hemos dicho en alguna ocasión, si me hubiera conocido antes de Cristo, no se la acaba. ¿Sí? Que le dé gracias a Dios que ahora soy cristiano. ¿Sí? O sea, éramos, no se metan. Pero ahora a tu esposa se le queman las tortillas. Ah, ya no quiero comer. ¿Dónde está pues el valiente? ¿Sí? Que el pastor no te saludó en la iglesia. Me voy a cambiar de iglesia porque el pastor no me saludó. No, que muy acá. ¿Sí? Ahora en Cristo parece que nos hicimos niñas. ¿Sí? Hermanos, hay que sacar ese valor. Lo estamos haciendo para el Señor Jesús, así como Él no se acobardó por nosotros. Él lo aguantó y lo soportó, aun cuando éramos lo peor de los peores. En esta manera Jesús demostró su amor por nosotros, que cuando aún éramos pecadores, murió por nosotros. Y te garantizo que el sufrimiento que tú y yo podamos pasar no se compara con lo que Él pasó por ti y por mí. Un hombre en Jesús va a sufrir, va a sufrir. Y para eso hemos sido llamados. ¿Cuántos subrayaron ese versículo? Fuisteis llamados para sufrir. ¿No muchos? Ok, voy a dar unos 30 segundos para que lo subrayes ahorita. Subraya esa promesa. Para eso fuisteis llamados a sufrir. Así que un hombre en Jesús sufre por Cristo. Vamos a continuar y vamos a terminar esta enseñanza leyendo versículos 22 al 25. 22 al 25. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro, después de exhortar a los cristianos, les recuerda de Jesús y les recuerda de lo que Él padeció por los cristianos. Y en medio de su sacrificio, en medio de su dolor, de su sufrimiento, no se quejó. Él no hizo nada malo, nada. ¿Han visto ustedes películas donde hay gángsters, ¿no? Donde hay malos y los llevan con la pistola
y los llevan a un bosque y le dan la pala. Toma, para que hagas tu hoyo. No me mates, no me mates. ¿No? Digo yo, si a mí me llevan eso, no voy a trabajar, me vas a matar y todavía estoy trabajando. Pues ya mátame. Tú haz mi hoyo. ¿Sí? Y luego pienso en Jesús. Jesús sabiendo que iba a morir. Y todavía, desde lo más íntimo de su ser, cobró todas sus fuerzas para poder soportar esos latigazos y cargar su cruz. Si soy Jesús, digo, no, cárgala tú. Pero la cargó. Así de fuerte y grande es su amor por ti y por mí. El amor de Dios por nosotros es inmenso. Es inmenso. Hermanos, un hombre en Jesús reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Así que esa es nuestra octava y última verdad. Un hombre en Jesús reconoce a su Señor y Salvador. Un hombre en Jesús reconoce a su Señor y Salvador. Anteriormente miramos que una de las verdades es que un hombre en Jesús reconoce su identidad. Pero nuestra identidad está en Jesús, por lo que es tan importante reconocer a nuestro Señor y Salvador. Y en resumen, Él es Señor y Salvador. En base en que Jesús es tu Señor y Salvador, es como tú obtienes tu identidad. Cuando se nos olvida quién es Jesús, entonces como resultado perdemos nuestra identidad. Cuando tú te encuentras creyendo las mentiras del enemigo, es porque se te ha olvidado quién es tu Señor y quién es tu Salvador. Entonces es importante, cuando tienes la oportunidad en tu iglesia de tomar la comunión, la Santa Cena, quiero animarte que lo hagas. Porque es ahí donde recordamos a nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo, su sacrificio, su amor, su perdón. Es ahí. Pero no solamente tiene que ser ahí. También en tu tiempo diario a solas con el Señor, pasa un tiempo recordando quién es Jesús. Él es tu Señor y Salvador. Ahora, ¿qué significa Señor y Salvador? Señor, primeramente, es de que Él es el amo de tu vida. Que su voluntad está por encima de tu voluntad. Ponte a pensar por un momento en los esclavos. Un esclavo no hacía lo que quería. Un esclavo no tenía sus planes, su agenda. Un esclavo iba con su amo. ¿Qué quieres que haga hoy? Y lo hacía. Entonces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos recordar que Jesús es nuestro Señor. Su voluntad está por encima de la nuestra. Sus deseos están por encima de nuestros deseos. Primero es Él. A Él le pertenecemos, porque Él lo dio todo por nosotros. Él es nuestro Señor. Y Salvador, que nos ha salvado de la paga del pecado. Si no fuera por Él, nosotros tendríamos que pagar por nuestro propio pecado. Y quizás ahorita piensas muerte. Sí, pero muerte eterna. Alejado por siempre de Dios. La Biblia dice que después, en los últimos días, el infierno va a ser arrojado al lago de fuego, donde por siempre estarás en las llamas. Eso es pagar por tus propios pecados. Así que nos salvó de la paga del pecado. Nos salvó del poder de Satanás. Satanás no tiene poder, potestad, autoridad sobre nosotros. Esa excusa de que el diablo me hizo hacerlo, se acabó. ¿Sí? Jesús nos salvó de eso. Jesús nos salvó de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Porque anteriormente no teníamos opción. Teníamos una sola naturaleza. Pecar, pecar y pecar. Pero ahora tenemos una nueva naturaleza en la que podemos servir al Señor, podemos amar al Señor. Y esa nueva naturaleza, el Espíritu Santo en nosotros, el sello de nuestra salvación. Anteriormente, como un radio que solamente agarraba una estación de radio.
Era la única canción que podíamos cantar, la que salía en esa estación. Pero llegó Jesús y nos salvó y nos dio una nueva estación. Ahora nosotros debemos permanecer en esa estación donde alabamos al Señor. Mi pregunta para ti es, ¿qué canción tienes en tu corazón? ¿En cuál estación estás? Un hombre en Jesús se pasa en la estación del Señor, en la nueva naturaleza. Vamos a ponernos de pie para orar.